Buenos días, soy Teresa Hernández, dietista, nutricionista y enfermera, y vamos a hablar sobre los ejes que intervienen sobre nuestro síndrome de ovario poliquístico y herramientas para que podáis intervenir desde el mismo, ¿vale? Como sabes, soy enfermera y dietista nutricionista. Y dentro de mi área de especialización y del área que trabajo, es una de ellas, y bueno, digamos que el grosso, ¿no?, es la salud hormonal de la mujer. Digo el grosso porque después trabajamos determinado tipo de patología, pero que siempre están ligadas a la salud hormonal. El caso es que a lo que vengo a traeros hoy en este vídeo, todos los que sabéis, además, y si no lo sabéis, la semana pasada ya pusimos un vídeo en el canal NutriFem hablando de cuáles son los síntomas con los cuales a nosotros se nos puede encender la bombilla de que probablemente estemos haciendo una resistencia a la insulina y que estemos desarrollando un síndrome de ovario poliquístico. La pregunta aquí sería, entonces, si desarrollo un síndrome de ovario poliquístico, ¿lo tengo que tener desde el principio o puede que de la cara más tarde? A esta pregunta siempre tenemos que decir que existe un componente genético que nos hace que seamos o que tengamos una predisposición a sufrir un determinado tipo de patología. Sabemos además que la patología hormonal se condiciona prácticamente desde el intraútero, en base a lo que nuestra madre está alimentándose o lo que está comiendo durante el embarazo, además de los disruptores endocrinos y otro tipo de situaciones o ambientes estrogénicos que pueden alterar nuestra homeostasis y nuestra regulación y hacernos más, que tengamos una mayor predisposición a este tipo de patologías. Siempre el ambiente intraútero es esencial. La conformación de nuestra microbiota intestinal hasta los 3 años de vida es esencial. La alimentación que haya tenido nuestra madre y nuestro padre de manera previa, el ambiente en el cual hayan estado también son vitales para todo esto, para toda la predisposición genética, toda esa huella que se nos queda a nosotros como hijos y que va a hacer que estemos más predispuestos a sufrir determinado tipo de patología. El caso es que ahora vamos a ver esto. Pero contestando a la pregunta anterior, por supuesto que de manera inicial podemos tener un ciclo que pueda ser más o menos normal, en el cual no tengamos ningún tipo de síntoma y en determinado tipo de momento que esos síntomas se vayan agravando y que estemos haciendo o estemos produciendo un síndrome de ovario poliquístico. Como vimos la semana pasada en el vídeo cómo detectar síntomas del síndrome de ovario poliquístico, muchos de mis compañeros y yo hablamos de síntomas como son síntomas más comunes, como son el hirsutismo, como es el acné, como pueden ser las alteraciones del ciclo, del ciclo menstrual, que son como síntomas que todos conocemos que se asocian más a un síndrome de ovario poliquístico. Pero no debemos de olvidar que el síndrome de ovario poliquístico tiene una base común, que es una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina podríamos decir que es una de esas grandes pandemias del siglo XXI, que no es una obesidad y que no es el cáncer, sino la base de todo esto, que es la resistencia a la insulina y que también forma parte de esa obesidad, de ese sobrepeso y también, por supuesto, forma parte y está presente en muchos casos en determinado tipo de cánceres, ¿vale? Entonces, la resistencia a la insulina sí que podemos decir que es una de las pandemias del siglo XXI que conduce a patología de origen crónico y esa resistencia a la insulina origina sintomatología. Sintomatología quizás menos conocida y que hoy aquí no te voy a mencionar, pero que te invito a que veas el vídeo anterior y que también le eches un ojo a todo aquel contenido que estoy compartiendo contigo vía blog en nutrifem.es para que puedas acceder a esta otra parte quizás menos conocida. Hoy aquí quiero hablaros del diagnóstico y el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. La semana pasada hablamos de cómo puedo yo detectar que puedo estar haciendo una resistencia a la insulina que me puede estar conduciendo a un síndrome de ovario poliquístico y a sus consecuencias. Que una de ellas dentro del porcentaje de infertilidad
uno de los factores modificables más comunes de infertilidad es el síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Dentro de la mujer. Hablábamos de, hey, tengo acné, tengo vello facial, tengo acné quístico, sobre todo en esta zona. Hablamos de síntomas, a lo mejor soy un síndrome de ovario poliquístico, ¿qué tengo que hacer, no? Aquí mi recomendación siempre va a ser en función de la comunidad donde estés y en función del país, se va a actuar de una manera, se va a actuar de otra. Pero la recomendación es que te vayas a tu médico o que te vayas a tu dietista, nutricionista o a tu enfermero o matrona especializado en función de dónde estés para poder hacer una determinación en analítica de sangre. Médico, hablo médico de cabecera, hablo de ginecólogo. Primero, hacer una analítica de sangre, hacer una adecuada anamnesis, es decir, hacer una adecuada historia clínica, una adecuada historia dietética, ver qué es lo que estás viviendo, poder hacernos ese marco conceptual donde podríamos intervenir con todos esos puntos que nosotros vamos a ver disonantes y que para nosotros ejercen, para nosotros no, y que en función de la evidencia científica, nosotros, los que nos dedicamos a la salud hormonal, sabemos que tenemos que hacer incidencia sobre ello. Una vez que nos vamos a ese profesional, necesitaríamos una analítica de sangre, necesitaríamos además de esa anamnesis también, si pudiese ser, aunque sabemos que una imagen ecográfica no tiene que corroborar que exista un síndrome de ovario poliquístico, pero sí que sería conveniente también hacer una revisión ginecológica completa y demás. Una vez con los resultados, vamos a ver cuál es la alteración hormonal, si es que lo hubiese. También recordaros aquí que hay 4 determinados tipos de fenotipos. Es decir, que podemos encontrarnos un fenotipo clásico en el cual tenemos insuficiencia, tenemos ese hiperandrogenismo clínico, tenemos un hiperandrogenismo también analítico en analítica de sangre y tenemos una alteración del ciclo, pero hay veces en los cuales podemos no tener síntomas o hay veces en los cuales en analítica de sangre, nuestra analítica de sangre, porque no es condición indispensable, se tiene que producir al menos 2 para hacer el diagnóstico, hiperandrogenismo clínico y o analítico, es decir, uno de estos 2 más alteraciones del ciclo. Las alteraciones del ciclo son ciclos anovulatorios, ciclos más largos de 34 días e incluso se puede producir amenorrea, es decir, una ausencia de menstruación. Podemos hacer la analítica de sangre, que la analítica de sangre, bueno, no esté muy alterada o podamos dar como normal. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos ya con una resistencia a la insulina previa, que hay que medirla también de manera específica para poder adelantarnos a todas las consecuencias a posteriori y que esa resistencia a la insulina no esté produciéndonos una alteración del ciclo y un aumento de esa sintomatología que podríamos diagnosticar igualmente como síndrome de ovario poliquístico. Es decir, se tienen que dar al menos 2 de los criterios diagnósticos y igual vamos al ginecólogo y el ginecólogo a lo mejor en ese momento cuando nos ve ecográficamente no tenemos un ovario poliquístico y puede ser que analíticamente tengamos un ovario poliquístico a nivel hormonal y que estemos actuando sistema hormonal de esa manera, como si fuésemos un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que siempre hay que ver el conjunto de síntomas, el conjunto de valores, ¿no? A los que me he remitido para hacer el diagnóstico, que evidentemente aquí hay, porque yo me encuentro en consulta muchísimas personas que me dicen, no, es que a mí mi ginecólogo me ha dicho que no me ha visto un ovario poliquístico, entonces no tengo criterio. Hace nada me dijo una chica alta, buenísima, sin un grano, tal, pues eso, es que mi hermana tiene un síndrome de ovario poliquístico, yo no me parezco fenotípicamente a ella, pero mis hormonas en analítica de sangre, cuando he ido a hacerme una analítica de sangre, porque resulta que quiero ser madre y no me estoy quedando embarazada y resulta que he tenido una amenorrea de más de 6 meses y pensaba que era por haber dejado los anticonceptivos orales y ahora resulta que probablemente tenga un síndrome de ovario poliquístico, pero me dicen que no, pero tú ves la analítica de sangre y dices, hey, pues va a ser que sí, ¿no? Es decir, hay que verlo y desde luego para disminuir toda la confusión que puede producir el diagnóstico de este síndrome, hay que consultar a profesionales especializados. Después, lo que acabamos de decir,
puede existir esa resistencia a la insulina que esté produciéndonos o que nos esté conduciendo, porque es la base a ese síndrome de ovario poliquístico. Pero esa resistencia a la insulina es la base de muchísima patología crónica. Muchísima patología crónica que también se puede estar desencadenando y que también va a influir al sistema hormonal, ¿no? Al sistema endocrino, con lo cual hay que revisar, hay que hacer una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica para poder intervenir sobre todos aquellos ejes y todos aquellos factores que influyen sobre nuestra salud. Que al final, a nivel alimentario, no nos olvidemos que con la nutrición somos profesionales de la salud y con la nutrición lo que pretendemos es un máximo de salud sentido, percibido y real, ¿no? Es decir, en nuestro cuerpo físico, biológico, mental y emocional. Es decir, sentirnos, encontrarnos bien, ser capaces de trabajar, de razonar, de tener un pensamiento y un juicio crítico y, bueno, y lógico, evidentemente, un intelecto funcionante que nos permita enfrentarnos y solventar nuestro día a día y una maquinaria, ¿vale? Que se sienta bien y que se encuentre bien, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, a mí me gustaría decir que evidentemente en función del profesional, aquí cada maestrillo tiene su librillo, sabemos, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que existen unas bases comunes sobre las cuales hay que intervenir. Pero cada uno en función a su experiencia y en función a lo que el propio paciente te cuenta, porque aquí como profesionales sanitarios siempre tenemos que observar al paciente y escuchar al paciente y que sea él el que nos diga, vamos a intervenir desde un lugar u otro, dentro de que pueden ser líneas comunes, pero en un orden quizás. Para mí, el síndrome de ovario poliquístico tiene, antes de irnos a trabajar vía farmacológica y que, por supuesto, que se puede llegar a utilizar o necesitar algún fármaco, aquí no estamos para no utilizar la evidencia que tenemos en cuanto a lo que podemos utilizar de parte médica, ni muchísimo menos, sino para integrar. Pero desde luego, dentro de esa anamnesis hay que ver qué podemos hacer sobre el ambiente, porque el síndrome de ovario poliquístico está muy condicionado por ese ambiente, ¿vale? Un ambiente obesogénico, un ambiente de estrés, un ambiente disruptor, su ambiente alimentario, su ambiente mental, ¿no? Su ambiente emocional. Entonces, partiremos de modificar ese ambiente, viendo en analítica de sangre cuáles son aquellas carencias o aquellos inputs, aquellos datos objetivos que nos encontramos en analítica de sangre que tenemos que modificar, ya sea aumentar o disminuir, ¿vale? Aquella sintomatología y en base a eso hacer una estrategia conjunta en la cual el alimento sea el vehículo, sin olvidar que tenemos que enfocarnos, por supuestísimo, también en el ejercicio físico y en nuestros ritmos de vida. Todo esto lo quiero hablar y os lo voy a comentar en el siguiente vídeo y de una manera un poquito más detallada porque creo que es de vital importancia que conozcamos determinados factores influyentes y que nosotros desde aquí, desde ya, podemos, viendo estos vídeos, empezar a intervenir. Desde luego poner conciencia sobre ellos. Así que te invito a que la semana que viene veas el vídeo que voy a preparar para ti sobre qué puedes hacer tú, cuáles son, bueno, desde dónde, cuáles son las herramientas. Te cuento aquí ahora que vamos a tener y voy a entrevistar también a una profesional que es compañera mía, ginecóloga, a la que admiro un montón y que nos va a hablar también sobre el síndrome de ovario poliquístico y cómo ella lo ve en consulta, cómo lo viven sus pacientes, cuál es el tratamiento que ella recomienda, etcétera, para tener también, porque se trata de poder aportar desde Nutrifem, evidentemente mi punto de vista, pero también el punto de vista de otros profesionales de referencia en el sector que intervienen, dentro de que intervenimos de manera conjunta sobre el propio paciente. Así que eso es lo siguiente que te traigo, además del vídeo sobre la intervención en aquellos factores ambientales que para mí son determinantes y que hay que considerar como tratamiento. Y bueno,
algo más que por ahí también te voy a contar. Un besito muy gordo, feliz día y nos vemos. Nos vemos.